Don José Fernández Mediavilla, más conocido como Pepe Mediavilla, nacido en 1940 y fallecido en 2018. Este hombre tenía un vozarrón como la copa de un pino y era una leyenda del doblaje. Se para y dice: ¿usted es Morgan Freeman? Empezó a hacer teatro ya con 12 años, luego estudió en el Institut del Teatre de Barcelona y finalmente acabó trabajando en la radio haciendo radionovelas. Y fue justamente por trabajar en la radio que un día su amigo Luis Posada Mendoza, el padre de los Posada, le dijo que en el estudio de La Voz de España, que era uno de los más importantes de Barcelona, le habían escuchado y que querían hacerle una prueba para doblaje, a ver qué tal funcionaba, porque les había gustado su voz. Llegó el día de la prueba y cuando Mediavilla se personó en el estudio, resulta que quien estaba doblando en el atril en ese momento era ni más ni menos que Rogelio Hernández, la voz de Marlon Brando, a quien, por cierto, Mediavilla admiraba, pero claro, jamás le había visto en persona. Estamos hablando de una época que no había internet. Recordemos que había un canal de televisión. Y claro, al verle dijo: es este, el de las películas, y lo tengo delante, y tiene esta cara. Pepe contaba que en ese momento se produjo en él una especie de metamorfosis, se quedó petrificado en el asiento y supo, de alguna forma dentro de él, que quería dedicarse a eso. Su prioridad desde ese momento fue ser actor de doblaje. Ese día hizo la prueba y resulta que a la semana siguiente ya le llamaron para empezar a trabajar en la primera película. Tú fíjate qué tiempos aquellos, ¿eh? Hoy en día haces una prueba en doblaje y por muy buena voz que tengas, si no tienes experiencia y no das una, hasta luego, no te van a llamar. Cuenta la leyenda que los actores, cuando salían de doblar, se reunían a tomar café en un bar de Plaza Cataluña, en Barcelona. Y allí un día, el incipiente Pepe Mediavilla, el joven Pepe Mediavilla, le preguntó a un actor más veterano, Felipe Peña, qué tal lo estaba haciendo, cómo le veía, si le podía dar algún consejo. A lo que Felipe Peña le respondió muy serio: mira, Mediavilla, tú no vas a ser un protagonista en tu vida. Pero tranquilo, que en esta profesión no te va a faltar trabajo, porque por tu timbre de voz siempre habrá un secundario al que le vaya tu voz, ya sea un mafioso, un gángster, un pirata, un tío duro. Y así fue. Mediavilla nunca interpretó a un galán, al guapo, al prota. Siempre hizo secundarios, pero tela a menudo secundarios. Morgan Freeman, Gandalf en El Señor de los Anillos. ¡No puedes pasar! El Dr. Spock en Star Trek. No tuvimos oportunidad de hacerlo antes cuando me atacaron. O en animación, el villano Zurg de Toy Story, o Baloo en El Libro de la Selva 2. ¿Y esa risa que viene? Y tantos otros. Vamos ahora con una batería de anécdotas curiosas sobre su vida. Número 1. Nosotros le conocemos como Pepe Mediavilla, pero ya he dicho que en realidad se llamaba José Fernández Mediavilla. Lo que pasa es que cuando entró en la radio le dijeron: oye, Fernández ya hay muchos, ¿por qué no te pones Mediavilla? Así que se cambió el orden de los apellidos para diferenciarse un poco. Fernández no era comercial, estaba un poco visto. Número 2. Tuvo un profesor de niño que le marcó mucho porque fue quien le enseñó a leer en voz alta y recitar. Pero después le perdió la vista y al cabo de los años resulta que se lo volvió a encontrar siendo él ya doblador, y este profesor era director de cine. Estamos hablando de José Antonio de la Loma, con quien Pepe Mediavilla dobló películas. O sea que primero fueron alumno, maestro, y más adelante fueron compañeros de trabajo. Historia bonita, y más porque era un profesor al que guardaba mucho aprecio. 3. Pepe Mediavilla pudo haber sido Darth Vader. ¿Cómo hubiera cambiado la cosa, eh? Hay algo que debes saber. Bush, soy tu padre. Eso no es verdad. ¡Ingenuo! ¡Te he engañado, tontorrón! Cuando se iba a doblar la primera de la Guerra de las Galaxias, en el año 77, hizo el casting para Darth Vader. Pero finalmente eligieron a Constantino Romero, que tenía un bafle aquí dentro de voz. Y lo que acabó haciendo Pepe Mediavilla en Star Wars fue doblar a todos los clones, todos los soldados que iban de blanco, porque como eran clones, tenían la misma voz, así que tira que te va. Los planos de la Estrella de la Muerte no están en la computadora. Bien, informa a Lord Vader que tenemos un prisionero. 4. De entre todos sus doblajes, él decía que sus favoritos habían sido Cadena Perpetua e Invictus, dos peliculones de Morgan Freeman. El perdón también empieza aquí. El perdón libera el alma. Y que la más difícil de doblar había sido una película de animación, que es la de Anastasia, no sé si os acordáis, yo la vi de pequeño, donde hacía de Rasputín, que era el malo. ¡Rasputín! ¡Rasputin! Seguido de una trágica noche en el hielo. ¿Recuerdas? Y dijo que se quedó afónico una semana porque tuvo que forzar mucho la voz para hacer una voz grave de malo. Y además tenía que cantar,
la hizo en catalán y en español, o sea que la hizo 2 veces, una semana afónico. 5. Pepe Mediavilla, a sus 70 y pico años, era youtuber. Sí, youtuber. A ver, no subía vídeos haciendo challenge, ni vídeo reacciones, ni preguntas y respuestas, ni 50 cosas sobre mí, pero subía poemas recitados que grababa en el estudio de doblaje de un amigo y hoy en día todavía se pueden escuchar en su canal. Pepe era un gran amante de la poesía, de la que se contagió haciendo teatro ya de niño, y decía que no podía irse a dormir sin leer antes 3 o 4 poemas. Por eso, una vez jubilado, se dedicó a recitar poesía en su canal, ir de conferencias por las universidades de España que le invitaban y a seguir doblando a Gandalf en El Señor de los Anillos y El Hobbit y a Morgan Freeman, porque eran 2 actores que le encantaban y además decía que se lo debía a su público. De hecho, estuvo a punto de no doblar la última del Hobbit, pero al final no le falló al público. Él es la estrella. Yo soy simplemente su voz. Tras su fallecimiento en 2018, las películas posteriores de Morgan Freeman, como Objetivo Washington DC o La Última Gran Estafa, que han sido de 2019 y 2020, ahora las dobla el actor Luis Mas, que le ha tomado el relevo a Pepe doblando a Morgan. Sabrán cuál es mi postura sobre esta cuestión en el G20. Es todo por hoy, señores. Muchísimas gracias. Pero Pepe Mediavilla nos dejó un legado de más de 2.700 películas dobladas y a sus hijos, que también son actores de doblaje, 2 de ellos. Nuria Mediavilla, que es la voz habitual de Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet. No voy a rogarte perdón, porque lo que te hice fue imperdonable. Y José Luis Mediavilla, que es la voz de Calogero en Una historia del Bronx, o del actor Kevin Hart. Ese tío, Louis Dams, me debe $20 desde hace más de 2 semanas y siempre que me ve se escaquea. En definitiva, una de las voces de nuestra infancia y un clásico del doblaje español. Hasta siempre, Pepe. Transmitir, transmitir, transmitir. La gente te escucha si transmites, porque si no, no estás diciendo nada.